Vamos a iniciar con oración pidiendo a Dios que bendiga nuestro estudio bíblico. Dios Todopoderoso, Padre de Jesucristo, al que confesamos ser el Señor y Salvador de tu pueblo, hoy te damos gracias que nos concedes un lunes más a vencer obstáculos y venir a reunirnos. Nos reunimos porque queremos ser iluminados por tu Espíritu Santo a través de tu santa palabra. Reconocemos nuestra incapacidad y la facilidad con que podríamos extraviarnos en el camino. Por eso clamamos a ti por auxilio y confiamos en tu promesa, que tu Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, nos guíe a toda la verdad, iniciando por la verdad inicial, que es Jesucristo tu Hijo. En Él se encuentran los tesoros del conocimiento necesarios para la vida eterna. Bendice nuestras almas, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el catecismo que estamos estudiando, es decir, en este sistema de preguntas y respuestas de la doctrina bíblica, la pregunta 73 de este catecismo es bastante extensa y les voy a explicar por qué. Porque en el editor de este catecismo está combatiendo la posición de bautizar a bebés. Entonces él va con todos los argumentos posibles que están poniendo las personas que dicen que deben ser bautizados los bebitos, y entonces por eso hace una respuesta muy larga. Pero entonces esa pregunta 73 yo la voy a obviar porque no quiero pasar demasiado tiempo en algo que yo creo que para nosotros es claro, y si no lo fuera, entonces podemos discutirlo más ampliamente después. Pero entonces vamos a seguir con la pregunta 74, que dice así: ¿cómo eres exhortado y se te asegura en el bautismo que eres partícipe del sacrificio único de Cristo? Y la respuesta dice: porque Cristo mandó el lavamiento externo en agua, añadiendo a ello su promesa de que soy lavado por su sangre y su espíritu de toda impureza de mi alma, es decir, de todos mis pecados, tan cierto como que soy lavado externamente con agua, con la cual se limpia habitualmente toda la suciedad del cuerpo. Entonces, en esta pregunta vamos a ver que el entendimiento que tenemos bíblico del bautismo es que es un bautismo que representa esa realidad espiritual que ha ocurrido, nuestras almas han sido lavadas. Ahora bien, quisiera iniciar por ese reto. Qué triste es pensar que haya tantas personas que dicen ser cristianos o que van a iglesia y que nunca se han tal vez preguntado y realmente ¿y por qué es que se hace esto del bautismo? ¿Y qué significa eso? ¿Y para qué lo hacemos? Como que aceptamos muy fácilmente las cosas por costumbre o lo que llamamos por tradición. De eso es de lo que se trata este estudio bíblico, del saber del porqué de las cosas, pero el porqué bíblico, ¿verdad? La razón bíblica. Vayamos a las Sagradas Escrituras y leamos entonces lo que dice Mateo 28, 19. Yo ese lo voy a leer y el otro pronto va a estar leyendo Hechos 2.38, pero voy a leer en Mateo 28, 19 las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice: antes de ascender al cielo, es decir, una vez que ha resucitado y ha estado apareciendo a sus discípulos varios días, Él va a regresar al cielo, les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí hay un orden. Dice que haga discípulos y esos discípulos los bautice. Esto es lo que podemos ver en este versículo. Entonces, si dice haga discípulos y bautícelos, eso parece ser un orden natural. Primero verifico si la persona que tengo enfrente ya es un discípulo de Cristo, es decir, si ha entendido el Evangelio y si por entender ese Evangelio ahora vive para Cristo y está dispuesto a seguir a Cristo. Eso es el discípulo. Entonces se le puede bautizar, porque en ese bautismo él va a representar: soy discípulo de Cristo. Ok, ¿qué más dice la Escritura? Leamos Hechos 2.38,
que lo tiene, levanta la mano, por favor. Humberto lo tiene. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese orden es bien importante y quisiera hablar de lo que sucedió antes. Léame por favor el versículo anterior, Humberto. Sí. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Bien, entonces, el orden que vemos ahí es: el apóstol Pedro predica el Evangelio. Y hay una respuesta de los que escucharon, y ellos dicen: y ahora sí, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué hay ahí? Una convicción de que ellos son pecadores necesitados de salvación, y entonces ahora son ellos los que piden, ¿y qué debemos hacer? Quisiera ahí hacer énfasis en que no es así, parece como hoy en día entienden muchas personas la evangelización. Es decir, en el mensaje parece que hay una especie de manipulación para empujar a las personas a tomar ciertas decisiones. Lo que vemos aquí es, el mensaje sí es persuasivo. Pedro predicó el Evangelio y los confrontó, pero tiene que haber una reacción de parte de ellos que dice: ¿qué haremos? Y entonces reciben esta instrucción: arrepentidos. Y arrepentirse es cambiar el rumbo. Eso es la definición más básica de arrepentimiento, que usted iba por una dirección y ahora cambió completamente de dirección. Eso es muy claro con cada uno de nosotros. Llevábamos nuestro propio rumbo en este mundo, Jesucristo viene al encuentro y ahora vamos detrás de Jesucristo. Arrepentido, y claro que también involucra dolor por nuestros pecados. Y entonces dice: arrepiéntase y ahora crea en el Señor Jesucristo y dice: bautícese. Ese es el orden. Entonces, ahí es donde deberíamos pensar. Creo que son argumentos suficientes para que no se realice el bautismo a alguien que no cumple estos requisitos. No es discípulo, no se ha arrepentido. ¿Por qué he de bautizarle? Si el bautismo es después de eso. O como dice Marcos 16:16, que ustedes lo conocerán, el que creyere y fuere bautizado, ese es el orden que nos da, será salvo; mas el que no creyere será condenado. Es tal vez importante hacer la aclaración de que el bautismo no es un elemento indispensable de la salvación, porque el mismo versículo nos dice: el que no creyere será condenado. Es decir, es condenado el que no tiene fe, pero el que sí tiene fe y con esa fe ha sido salvo debe ser bautizado. Ahora leamos Mateo 3:11, ¿quién lo tiene por ahí? Randall. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bien. Cuando el profeta Juan el Bautista dice que él viene a bautizar para arrepentimiento, lo que debemos entender es que ese bautismo representa arrepentimiento. Por eso luego leamos Marcos 1:4 y otro que me vaya buscando, Lucas 3:3. Es el mismo Juan el Bautista, pero los evangelistas dan un poquito más de información. Marcos 1:4, ¿quién tiene? Juan Carlos. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Okay. ¿Y Lucas 3:3? Yo lo tengo. Okay. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Vamos a ver si ese es el que necesito que lea un versículo más. Léame el 7, Julio, de ahí mismo. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras,
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y el 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Eso es bien importante que lo entendamos. Porque entonces imaginémonos a Juan el Bautista. Él es el profeta que está anunciando que el reino de Dios ha venido. Y entonces mucha gente viene y dice, yo quiero bautizarme. Dice que eran multitudes. Pero Juan el Bautista no recibe a cualquiera. Y dice, es que esto no funciona así. Más bien les dice, ustedes son una generación de víboras. Ahora pensemos que es diferente al evangelio que hoy se trae, ¿verdad? No se les diría a la multitud algo como eso porque los estás alejando, pero les dice, eso es la realidad de su corazón. Ustedes primero, para recibir este bautismo, deben haberse arrepentido de verdad, y él le llama hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa la frase? Es decir, un fruto que me manifiesta o que comprueba que de verdad usted se ha arrepentido. Y si es así, entonces sí lo bautizo. Porque ese bautismo es un símbolo de una realidad espiritual. Y leo para ustedes Romanos 6:3, que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y el 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso es lo que hay que comprobar. Entonces, volviendo a lo básico, ¿cómo debe funcionar esta sagrada ordenanza? Hasta el momento vemos, debería administrarse solo a aquellos de los cuales se puede comprobar que hay verdadera fe, que se ha arrepentido de sus pecados, y entonces que puede dar un testimonio de lo que Cristo fue en su vida. La siguiente pregunta dice, seguimos con el bautismo, hoy terminamos el tema. ¿Qué significa ser lavado con la sangre y el Espíritu de Cristo? Respuesta, es recibir de Dios gratuitamente el perdón de los pecados por la sangre de Cristo, que Él derramó por nosotros en su sacrificio sobre la cruz. Es también ser renovados por el Espíritu Santo y venir a ser miembros de Cristo a través de la santificación que Él obra en nosotros, para que podamos morir cada vez más al pecado y vivir santamente y sin mancha. Entonces vamos a leer varios versículos que nos hablan de este lavamiento. Vamos a empezar por Apocalipsis 1:5. ¿Quién lo desea leer? Aquí está José. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En esta alabanza que se da a Jesucristo, se dice que es lo que Él hizo por los suyos. Nos amó y nos lavó. ¿Cómo hizo Jesucristo para lavarnos? Con su sangre. Y obviamente esto es algo espiritual. Es al dar su vida en la cruz del Calvario, eso es lo que hace que los pecados de aquellos creyentes sean lavados. Y esto estaba anunciado desde las profecías del Antiguo Testamento. Podemos leer, por ejemplo, en el profeta Zacarías, en el capítulo 13, Zacarías capítulo 13, versículo 1. Vean lo que dice el profeta. Vean que es una profecía de siglos antes de que Cristo Jesús viniera a este mundo. Y dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Y oigan esto, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces se nos está anunciando que va a haber esa provisión. Pero lo primero que debemos entender es lo que aquí dice, que el pecado debe ser limpiado, que hay inmundicia en el corazón de las personas. Y esa inmundicia y ese pecado no podrá ser lavado con nada, excepto que vayan a este manantial especial. ¿Cuál es?
la sangre bendita de Jesucristo. ¿Quién me puede leer Ezequiel 36, 25? 36, 25. Ezequiel 36, 25. José. Y esparciré sobre vosotros Esparciré. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Lo que vemos es, hablando en ese lenguaje metafórico, que Dios dice que agua limpia usará para limpiar a su pueblo de las inmundicias, es decir, del pecado. Entonces vemos cómo coincide que eso es una realidad que pasa con el verdadero creyente, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso, como todo es un lavamiento, se simboliza con el bautismo, en el cual se utiliza agua que típicamente se usa para lavar. Ahora quisiera que leamos 1 Corintios 6, 11. Ahí está Vicente, pero léame entonces desde el 9 hasta el 11. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Hermanos, si ustedes creen en Jesucristo, tienen que haberse visto ahí. Usted era ese. Primero lo que dice es, no erréis, no se equivoque. Usted no puede vivir en pecado y decir que es cristiano. Y entonces le dice, no se puede vivir en ninguno de esos pecados, de inmoralidad, ni de nada de eso. No se puede vivir ni ser tramposo, ni avaro, ni ladrón, ni nada, ni homosexual, ni idólatra, nada, no, nada de eso permite Dios. Pero la gran buena noticia es, eso éramos en el pasado, muchos dicen, de vosotros. ¿Y qué pasó? Habéis sido lavados, santificados, justificados, en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto tiene que tenerse claro y evidente a la persona que es bautizada, que ha sido ya lavada por Cristo de sus pecados. Leamos por favor Colosenses 2:12. ¿Lo tiene Daniel? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros vemos que eso mismo repite el apóstol Pablo en Romanos 6:4, que ya lo habíamos dicho, porque somos sepultados con él. Vean que asocia al bautismo con una sepultura. ¿Qué es lo que muere? ¿Qué es lo que se está representando? Que ese viejo yo, ese viejo hombre que amaba el pecado, que amaba el mundo, que no amaba a Cristo, ha sido sepultado. Ahora, esto es una realidad espiritual que por fe aceptamos y que tenemos que vivirla cada día y que es una lucha, porque ahora tenemos entonces que decir, eso es cierto, así que no me dominará más el pecado y no vamos a vivir como vivíamos antes, porque aquí dice la Sagrada Escritura, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Y eso es lo que tenemos que recordar todos los bautizados. Ya fui sepultado, ¿cómo me va a dominar el pecado? Si ya está sepultado ese viejo hombre. Y entonces eso nos ayuda en la pelea contra el pecado. Siguiente pregunta dice: ¿dónde nos promete Cristo que Él nos lavará con su sangre y su espíritu, tan cierto como somos lavados con el agua del bautismo? Entonces la respuesta es: en la institución del bautismo, cuyas palabras son: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Esta promesa es repetida nuevamente cuando la Escritura llama al bautismo el lavamiento del nuevo nacimiento y el perdón de pecados. Por favor, alguien que me lea Tito capítulo 3 versículo 5. Tito 3:5, Daniel. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces nos dice ese versículo muy claramente cómo no somos salvos y cómo sí somos salvos. No somos salvos porque lo llegamos a ganar, porque lo llegamos a merecer. Dicen, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, no es por eso, sino que algo ocurrió. Dice, Él nos lavó. Y recuerden que esa palabra, lavamiento de la regeneración, que dice ahí, regeneración es lo mismo que nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento, la persona es lavada de su pecado. Y ahí es donde está el problemita con la interpretación católico-romana, porque ellos creen, sí, correctamente, que el lavamiento es necesario. Es necesario que el alma sea lavada del pecado, pero no garantiza es decir, el sacramento no es el que lo hace, sino el sacramento representa la realidad que ha ocurrido. Vuelvo a insistir, entonces, cuando en esta comprensión, cuando digamos católico romano, cuando el bebé es bautizado, ellos que están creyendo esto, este es el nuevo nacimiento de este niño. Él está siendo lavado de sus pecados para que ahora entonces sea un cristiano. Nosotros creemos que es de esta manera como lo hemos leído aquí. El pecador es convencido de su pecado, se arrepiente de su pecado, cree en Jesucristo, y todo esto ocurre ¿cómo? Con el lavamiento de su alma. Y ahora sí, vamos a ir al bautismo que representa esa realidad. Leamos, ese mismo lenguaje se ve en la conversión de Saulo, que fue el apóstol Pablo. Hechos 22:16. Hechos 22:16. ¿Lo tiene Humberto? Voy a un poquito a dar entonces el contexto antes de que lo lea Humberto. El apóstol Pablo viene, ustedes recuerdan, o si no, léanlo ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pablo odiaba el cristianismo y él creía en su ignorancia que el cristianismo era algo malo y herético, y él iba a defender la verdadera religión que él creía que era el judaísmo. Entonces va camino a Damasco para perseguir y llevar a la cárcel a cristianos. Es decir, vean cuál es la actitud de él. Él no anda buscando a Dios, él anda haciendo todo lo contrario, persiguiendo a los que siguen a Cristo. Y le aparece Jesucristo en el camino, y él tiene ese verdadero encuentro con Cristo que cambia su vida, y Dios le dice que vaya a Damasco, a una cierta calle llamada derecha, y que se espere ahí, que hay alguien que lo va a ir a visitar y le va a dar instrucciones. Y entonces el Espíritu Santo le habla a un hombre llamado Ananías y le dice, ve a la calle tal, y ahí hay un hombre llamado Saulo, él está orando, vaya y le habla. Y ese Ananías inicialmente se asombra, dice, ¿cómo voy a hablarle a ese si ese es el que nos odia a los cristianos? Pero ¿por qué les digo todo esto? Porque así ocurre, es Dios el que actúa.
No es el ser humano, es Dios actuando, cambiándole la vida a un hombre. Pero ahora sí, vea las palabras que le dice Ananías a Saulo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Oigan qué palabras. Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Ahora, debemos entender esto bien. ¿Significa que ese es en el momento en el que aquella agua física le va a lavar sus pecados? Pues no, porque por todo lo que hemos leído antes. Lo que se necesita es un lavamiento interior. Lo que él tenía es que dar testimonio de que Dios le había salido al encuentro, que lo había lavado de todas sus maldades y que ahora sí podía él ver, lo cual se representa muy bien con lo que a él le sucedió, porque él había quedado ciego 3 días, es decir, que le cayeron como escamas de los ojos y ahora podía ver. Eso, mis estimados, es convertirse. Ustedes y yo también un día deberemos poder decir: un día las escamas de mis ojos cayeron y pude ver claramente al Salvador. Eso es, y eso es lo que representamos en el bautismo, ese lavamiento de la regeneración que leyó Daniel y ese lavar los pecados del que nos habla ya. Ahora, hay una parte aquí importante que no viene aquí, pero porque cuando eso, yo creo que tal cosa no había sucedido. Es decir, estamos hablando del siglo XVI aquí. El catecismo fue hecho en el siglo XVI y después revisaron en el siglo XVII. Me parece que para esa época no existía una cierta herejía unitaria que dice que las personas no deben ser bautizadas en el nombre de la Trinidad, sino en el nombre de Jesús, nada más en el nombre de Jesucristo. Y quisiera entonces tomar un momentito solo para explicarles qué significa esto de la palabra en el nombre de Él. Vayamos un momentito a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, oigan esta frase, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y oigan lo que está entre paréntesis, dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Porque esto es importante. ¿Qué significa que él dice Jesús hace y bautiza, pero después aclara, no es Jesús el que lo realiza, son sus discípulos? Que ellos lo hacen en su nombre. Cuando alguien va y realiza una cierta tarea que yo le encargué, él va en mi nombre. Y en ese sentido, todo cristiano es bautizado en el nombre de Cristo Jesús o de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Jesucristo. Entonces, todos los apóstoles y los seguidores de Cristo, y toda vez que nosotros encontramos en los Hechos de los Apóstoles que fue bautizado en el nombre del Señor Jesús, eso es lo que significa. Lo hace en cumplimiento del mandamiento del Señor Jesucristo. Eso es lo que significa es ser bautizado en el nombre del Señor Jesús o del Señor Jesucristo. Pero al hacer ese bautismo debemos obedecer la forma que Cristo Jesús usó. Y el Señor Jesucristo lo que manda es a mencionar a las 3 personas divinas, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, no hacerlo, si bautizamos y no lo hacemos como Jesucristo dijo, ya no estamos bautizando en su nombre. ¿Ven qué interesante esto? Es decir, si usted no utiliza la fórmula que Jesús mandó, usted lo está bautizando en su nombre. Si usted usa la fórmula que Jesús mandó, que es mencionar al Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted está bautizado en su nombre. Bien, vamos a seguir la pregunta 77 y dice: ¿es entonces el bautismo externo en agua el lavamiento de los pecados? La respuesta: no lo es, porque solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Leámoslo como lo explica el apóstol Pedro, 1 Pedro 3:21. ¿Lo tiene Daniel? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén.
Y ven que aquí el apóstol entonces está diciendo qué es lo que representa, porque vea que venía hablando del diluvio y de cómo esas personas fueron salvados por agua. Y después dice, el bautismo también representa esto, pero no es nuestra salvación. Representa ese lavamiento. Dice, ¿cómo es que nos salvan? No quitando las inmundicias de la carne. La respuesta es esta: no, el agua no puede, por más limpia que sea y por más que se bañe, el pecador no puede ser limpio de su pecado, porque el pecado mancha es su alma, su corazón, su ser interior. No es un lavamiento externo el que lo necesita, pero ese lavamiento externo es la representación de aquel lavamiento que Cristo ha hecho. Dice, como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Porque vamos a leer ahora Efesios 5, 25 y 26. Vicente. ¿Desde 25 al 26? Sí, Efesios 5, 25 y 26. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bien. Lo que está es haciendo la comparación aquí de Cristo, cómo ve a su esposa, y dice que la santificó de cierta manera, la purificó por un lavamiento, no físico, sino por la palabra. Esta es la palabra de Dios que nos lava del entendimiento del Evangelio, de esa palabra que Dios vino a darnos, dice, habiéndola purificado mediante el lavamiento del agua, pero dice, es por la palabra. Entonces, esto nos sirve para refutar, porque ese versículo está explicando lo que Cristo dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Pero el hermano nos acaba de leer que ese es el lavamiento del agua por la palabra. Eso es lo que significa el lavamiento, nacer del agua, que el agua representa ese elemento de limpieza en el alma del hombre. Y vamos ahora en 1 Juan 1:7. Juan Carlos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este versículo es importante de poner atención porque está en el presente. Ven que ahora se aplica a la vivencia del cristiano el día de hoy. El que leyó Vicente nos dice que es algo que ya ocurrió, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Eso ocurrió en nuestras almas. Jesús nos ha limpiado de nuestros pecados, pero somos conscientes de que todavía pecamos. Y esa misma realidad de que la sangre de Jesucristo nos limpia, nos sigue limpiando, porque entonces dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos sigue limpiando al día de hoy. Yo creo que tenemos mucho que arrepentirnos cuando nosotros leemos ya versículos y tal vez los memorizamos y decimos ese versículo, pero no se pone usted a pensar qué tremendo es esto, de que hoy mismo los pecados que usted ha cometido, hoy, este día, la sangre de Jesucristo nos limpia de ellos. Y si no fuera así, usted no se salva. Ven como entonces estas cosas necesitan penetrar más en nuestra mente y corazón para que apreciemos el Evangelio y sus ordenanzas. Para algo fue entonces que el Señor nos dejó el bautismo, para tener esto bien presente de una manera simbólica, y cada vez que vemos un bautismo deberíamos estar analizando todo lo que ahí se está representando.
La pregunta 78 y última de hoy dice: entonces, ¿por qué el Espíritu Santo llama al bautismo el lavamiento del nuevo nacimiento y el perdón de pecados? Respuesta: Dios no habla de esta manera sin una gran razón, a saber, no solo para enseñarnos que así como la suciedad de nuestro cuerpo es limpiada por el agua, también nuestros pecados son limpiados por la sangre y el Espíritu de Cristo, sino aún más para asegurarnos, por esta divina señal y promesa, que somos lavados de nuestros pecados con el lavamiento interno, tan cierto como que somos lavados por el agua externa y visible. Vamos a ir a Gálatas 3:27. Lo tiene, me dice. Randall. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora nos da un significado aún más precioso, ¿verdad? Hemos sido lavados, pero no se nos deja desnudos. De Cristo estáis revestidos. ¿Para qué? Para que Dios entonces, al vernos a nosotros, no vea lo que éramos sin Cristo, sino que ahora nos ve revestidos. Es decir, y eso lo habíamos explicado cuando vimos la justificación, que vimos la justificación como una vestidura nueva, como un manto de justicia del que habla el profeta Isaías. Esas ropas de gala de las que habla el profeta Zacarías. Y ahora nos dice, ¿qué son esas? Revestidos de Cristo. Eso debe representarse en el bautismo. Hemos leído al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros entienda lo que representa el bautismo y que los que administran el bautismo se aseguren y procuren, por lo menos, porque no es que es infalible el juicio humano, pero procuren asegurarse de que al que están bautizando entiende esta verdad. Y él debe poder decir, sí, bautíceme porque yo he sido lavado de mis pecados en la sangre de Cristo. Sí, bautíceme porque yo ya morí al pecado. Sepúlteme en esas aguas para representar que yo he muerto. O como dice también Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que eso sea siempre un requisito entre los que vamos a bajar a esas aguas del bautismo, que como habíamos visto hoy hace 8, en todas esas ocasiones descendieron al agua para después subir del agua. Esta es la doctrina del bautismo según la entendemos los que somos llamados bautistas. Y quisiera tomar un momentito para hacerles entender esto. En el momento en que esto fue escrito, en el siglo XVII, una iglesia bautista, los bautistas eran una muy pequeña minoría. La gran cantidad de protestantes seguían la misma costumbre que había tenido la iglesia por siglos, la iglesia católica. Entonces, los anglicanos seguían bautizando bebés, y los presbiterianos seguían bautizando bebés, y los congregacionalistas seguían bautizando bebés. Pero ahora había este entendimiento de que no es lo que la Biblia enseña, y que si vamos a ser regidos por la Sagrada Escritura, también en esto, por las razones correctas, ¿verdad? Entonces, no estoy poniendo, obviamente, eso es importante decirlo, la creencia de los presbiterianos y congregacionalistas no es la misma creencia de los episcopales o luteranos, que ellos creen que de verdad ese bautismo va a efectuar algo en el niño. Ellos dicen no, se hace como un símbolo, como se hacía antes de la circuncisión, esperando que él dé frutos de estar en el pacto, etc. Pero más sencillo es lo que la Biblia nos enseña. El bautismo es la ordenanza para los que han demostrado con su arrepentimiento y fe que están en el nuevo pacto. Vamos a orar. Dios bendito,
clamamos a ti en el nombre de Jesús para pedirte que tu Espíritu Santo use esta palabra que hoy hemos leído, tantos versículos, que nos lleven a alabarte y a darte gracias por la obra de Cristo, por la obra de su Santo Espíritu en nuestras almas, y que todos los que hemos sido bautizados vivamos con respecto a esa profesión de nuestra fe, y que se haya aquí quienes no hayan sido bautizados, llegue el día en que ellos pidan esa ordenanza, como aquellos que se convirtieron en Pentecostés y dijeron, ¿qué haremos? Que sepamos que el único camino es obedecerte a ti. Si nuestro corazón ha sido cambiado, obedecerte en todo. Gracias por tu bendición que nos das en el nombre de Cristo. Amén.